Y otro día llegando casi los últimos al campamento porque nos hemos encontrado con Casper, el león blanco. Es un mito de aquí del Parque Nacional de Kruger. Es el jefe de una gran coalición de leones que hay aquí. Y es un león impresionante. La verdad que esto es algo que solo se puede ver en Kruger y es muy, muy, muy difícil verlo. Un león blanco, macho, adulto, líder de una coalición de leones. ¿Qué pasada? We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Nos acercamos a la parte final de este viaje que comenzó en Botswana, cruzó Zimbabue de norte a sur y nos ha llevado al corazón de Sudáfrica. Así que volvemos a montarnos en el coche y nos ponemos en marcha. Hace ya unos días que entramos por la puerta norte de Kruger, pasando por campamentos nuevos para nosotros como Punta María, Chingüesi y Letaba. Incluso hemos tenido que salir del parque para cambiar la batería del coche. Pero ya estamos en la zona más productiva en avistamientos de felinos y donde nos espera nuestro campamento favorito, Satara, el más leonero de Kruger. Y no solo nos encontramos con el mítico león blanco de Kruger, sino que además nuestro recorrido por la zona centro del parque nacional más famoso de Sudáfrica nos tenía reservados leones apareándose entre la hierba, rinocerontes solitarios bebiendo tranquilamente a nuestro lado y algunas de las jirafas más bonitas del viaje. Os adelanto que Kruger nunca defrauda. Hoy toca madrugón de los buenos. Con las primeras luces de la mañana ya estamos en marcha para hacer un game drive con los guías del parque. Hemos salido con los riders del Kruger, pero un game drive solo cuenta. Este tipo de game drive son una de las actividades oficiales que podéis hacer y que sobre todo debéis hacer si es la primera vez que venís a Kruger. Entre las especies que se suelen ver en los game drives de primera hora están las hienas. Como podéis ver, nos dan unos focos para ir revisando el camino y ya muy cerca del amanecer descubrimos esta hiena descansando. Está viniendo otra. Muy pronto se le uniría otra muy curiosa. Another one is coming, behind the bushes. Ya con las primeras luces vamos viendo los animales habituales, un par de rebaños grandes de cebras y ñus que siempre van juntos para protegerse mutuamente, o algunas jirafas. También avistamos muy lejos estos leones cerca del río Letaba, que está realmente bastante pegado al campamento. Pero lo que más nos gustó fue poder disfrutar tranquilamente de estos hipopótamos en el puente que hay justo llegando al campamento y que os recomendamos que si venís por aquí os paréis y echéis un ojo por si están, porque la verdad que son bastante divertidos y conseguimos algunas fotos chulas. Ya de día termina el safari guiado y llegamos al campamento de Letaba, donde recogemos rápido y decidimos intentar encontrar los leones que hemos visto a lo lejos. Hay un camino de tierra que parece que va por el otro lado del río y que tomamos intentando encontrar los leones. No, la verdad es que no hay manera. Pero sí que nos encontramos con dos cosas muy chulas. Por un lado, el mejor avistamiento de jirafa de todo el viaje. Un grupo de machos súper relajados que en todo momento
prácticamente posan ante nosotros mientras comen las hojas altas de los arbustos de mopanes. Y también los signos evidentes de que los leones se mueven por esta zona. En un recodo del río aparecen cientos de buitres sobre el resto de una jirafa que parece cazada hace solo un par de días. Miramos con calma con los prismáticos por si los leones siguen por ahí, que pueden estar, pero no encontramos restos de leones ni tampoco de otros animales que merodean habitualmente los cadáveres, como las hienas o los chacales. Pero bueno, una de las cosas buenas que tiene Kruger es que siempre tiene muchas áreas preparadas para que puedas bajar del vehículo. Claro, siempre bajo tu responsabilidad. Ahora vamos a entrar a una especie de refugio preparado aquí en Kruger para ver el río. La verdad que no hay nadie, solo nosotros y los leones que hemos visto esta mañana no están muy lejos de esta zona, la verdad. En particular nos gustan los eye fotográficos y en esta zona se encuentra el de Matambeni, en el que pasamos un buen rato. Nada especialmente reseñable, pero no está de más ir haciendo estas paradas para descansar entre tanto coche. Toda la información sobre dónde parar y este tipo de recursos como los eyes fotográficos se encuentran en el mapa oficial del parque, que podéis comprar en todos los campamentos y que os recomendamos 100% que tengáis con vosotros. Como el día está siendo largo y tras conducir otro rato, paramos a comer en una de las zonas habilitadas para estos menesteres en Kruger y en esta ocasión pues la verdad es que nos entretenemos bastante con los pájaros que rondan estas áreas de descanso. Aquí nos lleva... Pues vamos a entrar en el campamento de Olifants, que es el primer campamento del que estuvimos en Kruger hace ya un montón de años. Y las otras 2 veces que hemos estado, o sea, esta y la anterior, también nos quedamos aquí. Así que es como una tradición, ¿no? Venir a Olifants, y tenemos la primera foto que nos hicimos fue ahí con los elefantes que hay, los cuernos de elefante, los colmillos de elefante que hay a la entrada.
Pues aquí estamos de noche en nuestro campamento de Olifants en Kruger National Park. Acaba de pasar una hiena, pero vamos, aquí no hay problema, esto no es manapulsa, esto estaba electrificado, pasa por delante de nuestra casa, de nuestro bungalow, pero por detrás de la valla, así sin problema. Estamos aquí viendo fotitos y dedicándonos a una de las aficiones favoritas de los sudafricanos, y de confesar que mía también, que consiste en foquear. Bueno, pues hoy hemos descansado un poquito, no nos hemos levantado con la puesta de sol, nos hemos levantado, serán las 7, estamos desayunando súper tranquilos aquí en Olifants, en un bungalow con vistas, con estas vistas al río Olifant, con elefantes pasando por abajo. Aquí nos hemos quedado las 3 veces que hemos venido a Kruger y la verdad que es que lo recomiendo un montón. Es una parada aquí tranquila, no es la zona con más animales, pero sí es una de las más bonitas, así que a desayunar. Bueno, pues dejamos el campamento de Olifants. Siempre hemos venido aquí, hemos pasado una noche tranquila, así que súper. Sin prisa dejamos atrás Olifants, recordando como siempre que pasamos por aquí el increíble avistamiento que tuvimos en esta carretera, en la misma carretera hace 4 años. Unas hienas acosadas por perros salvajes, justo a la salida del campamento. En Kruger está prohibido bajarse del coche, salvo en algunos sitios determinados, como los campamentos, los picnic sites y los puentes. El puente de Olifants, es uno de los más chulos porque tiene un montón de vistas y siempre hay animales. Y justo allá atrás, en un árbol con un pala muerto, vimos nuestro primer leopardo. En este viaje todavía no hemos visto ninguno, así que no sé, aparecerá, veremos. En nuestro tranquilo camino hacia el campamento de Satara, también aprovechamos para pararnos en uno de nuestros miradores favoritos en Kruger. Hay que tener en cuenta que la carretera en ocasiones sube sobre el cauce de los ríos y te permite tener vistas panorámicas. Este es el caso del mirador de Makwanansi sobre el río Olifant. Estamos allí un buen rato mirando con los prismáticos y no vemos nada. Sin embargo, justo al bajar, una enorme manada de búfalos, la mayor de todo el viaje, se nos cruza en la carretera y bueno, nos detiene durante un ratito. Buscamos a leones porque los leones siempre van detrás de las manadas de búfalos y seguimos sin encontrarlos. Later on in the night, when the crowd
Pero bueno, tampoco nos preocupa demasiado porque estábamos muy cerca ya de la zona donde más felinos hemos visto en todos nuestros viajes a África, a Kruger, el campamento de Satara. Y la verdad es que no tardaría mucho en darnos la razón. Hoy hemos llegado a Satara, campamento de Satara, que es la zona de leones más conocida de Kruger. Y nada, y una carretera súper mítica, la S100, o sea, una carretera de grava. Y nada, 6 kilómetros y hemos encontrado un primer león macho durmiendo tranquilamente. Esperemos que se despierte, porque bueno, empieza a ser hora de que los leones se empiecen a mover. Lo que pasa es que está gordísimo, parece que ha comido. No sé, ya veremos. Hemos visto a los leopardos, o sea, casi de milagro viéndolos. Increíble, parece que son un macho y una hembra en celo. Y Manolo podía hacer fotos del macho, pero los hemos visto a los dos. Pero vamos, contra las cuerdas, fija cómo está el cielo, cómo está la puesta de sol ahora mismo. Todos corriendo como locos porque nos cierran las puertas. Realmente no sabemos qué pasa. Una vez en el Kalahari Transfrontier Park, llegamos tarde porque también nos encontramos un leopardo a última hora, llegamos como un minuto tarde y nos pusieron una anotación en el permiso, pero de eso nunca más se supo, ni nos multaron ni nada. Espero que, bueno, que si ahora llegamos tarde, y yo creo que no vamos a llegar, no pase nada, vamos, de hecho no somos los últimos, llevamos por lo menos 3 coches detrás nuestra. Y nosotros no, medio campamento, están saliendo gente de todas las carreteras y estamos 1,5 kilómetros, 6 minutos para llegar. Yo creo que sí que lo conseguimos. $5.55. 5.56 y hemos entrado en Satara. ¡Wow! Por muy poco. ¡Qué bueno! Ha estado justo, ¿eh? Ha estado justo. Pero aquí estamos, en Satara. 5.56, 4 minutos antes del cierre. Uf, por los pelos. Primera mañana en Satara y primera mañana en la que no nos defrauda. Los leones cuando entran en celo pueden aparearse cada 20-30 minutos durante unos 2 días. Sí. El ritual comienza con un movimiento de la leona que invita al león y tras unos segundos ambos se quedan juntos descansando. Hasta la próxima vez. Es curioso porque en este viaje hemos visto leones apareándose en Manapul y en Kruger y hasta este momento nunca los habíamos visto. Y lo especial de este avistamiento además es que no solo había una pareja, había 2. Apareándose apenas a unos 100 metros una de otra. Y el día solo había comenzado. Por algo tiene fama Satara de zona leonera.
hemos visto esta mañana 2 parejas apareándose a la vez y juntas, el macho grande que vimos anoche, y ahora hemos encontrado otro macho a 500 metros del campamento y a 1 kilómetro por ahí, no llega, 6 leones más, con uno de ellos un macho impresionante. Así que, vamos, la fama de Satara es bien merecida. Esto está lleno de leones, literalmente. Con esto sí que lo contaba yo hoy, encontrarnos 2 rinocerontes blancos al lado de la carretera, tienen los cuernos cortados porque sigue siendo un problema grande el furtivismo, y de hecho son los únicos animales de los 5 grandes que no se reportan en los paneles de avistamiento para no indicarles a los furtivos por dónde se mueven. En el fondo es muchísimo más difícil ver un rinoceronte que un elefante, un leopardo o cualquier otro gran mamífero. Así que esto sí que es un avistamiento que merece mucho la pena, muy bueno. Pasa. Fíjate en las orejas, está radio marcado. Y otro día llegando casi los últimos al campamento porque nos hemos encontrado con Casper, el león blanco. Es un mito de aquí del Parque Nacional de Kruger. Es un león que es súper raro, de los primeros leones blancos que se vieron, o de los más así reconocidos. Pero es que el tipo, en vez de morir y eso por ser blanco y ser muy fácilmente detectable, es el jefe de una gran coalición de leones que hay aquí. Y es un león impresionante. Casper siempre ha sido una leyenda. Se cree que nació en julio de 2014 en una concesión dentro del Parque Nacional de Kruger. Es un león blanco, fruto de una rara mutación genética llamada leucismo, no es albino. Creció junto a 8 hermanos en una poderosa manada de la zona y al alcanzar su madurez en torno a 2018 tuvo que emprender la vida nómada. 4 de sus hermanos murieron en un enfrentamiento, pero los supervivientes, Casper, Casanova, Fulut y Mofesu, formaron una coalición formidable. En torno a 2020 reclamaron el territorio alrededor del campamento de Satara, tomando el control de las manadas de la zona. Conocido por su naturaleza tranquila y nulo temor a coches y cámaras, Casper ha enfrentado desafíos, incluyendo una lesión causada por un búfalo en 2021 que le ha dejado una cojera permanente. Hoy, con casi 11 años, Casper es uno de los pocos leones blancos adultos que viven en libertad. Cuando nosotros lo vimos en septiembre de 2024, tanto él como su hermano tenían un aspecto imponente, pero últimamente se le ha visto muy deteriorado y parece que ha perdido el control del área. A pesar de su avanzada edad, cuando terminamos de editar este vídeo en mayo de 2025, en redes sociales se sigue reportando noticias de que sigue vivo.
Ojalá podamos volver a verlo. Entre tanto, sus genes pervivirán en el Parque Nacional de Kruger para siempre. Jugando con un palo. Buenísima.